Primero quisiera partir del contexto del cual nace esta discusión, y es una acción de inconstitucionalidad, la 182/2024, en la que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo promovió justamente este juicio para buscar la invalidación de un decreto publicado en el periódico oficial de Michoacán el 11 de noviembre de 2024, con motivo de vicios en el procedimiento legislativo que le dio origen, específicamente la falta de consulta a las personas con discapacidad, entre otros elementos. Esta reforma, este decreto publicado el 11 de noviembre de 2024, se trata de visitas que está incrementándose dentro de la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, visitas que debe realizar la propia comisión a orfanatos, asilos, hospicios, instituciones y organismos asistenciales, así como hospitales psiquiátricos. Al respecto, la ministra Batres, en sesión de 7 de octubre, propuso un nuevo criterio que define la postura que debe adoptar el Pleno de la Corte frente a asuntos en los que se reclame la invalidez de normas por falta de consulta. El criterio propuesto considera que la constitucionalidad de una norma no pueda depender exclusivamente de que se haya realizado o no una consulta a las personas con discapacidad, sino de que su contenido afecte o no los derechos sustantivos de ese sector de la población. El proyecto sostiene que es constitucionalmente admisible reconocer la validez de una norma que representa un mayor beneficio para las personas con discapacidad, a pesar de que no se haya llevado a cabo una consulta previa, pues conforme al artículo 4.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de lo que se dispone en ella debe interpretarse en detrimento de disposiciones legales que amplíen los derechos de las personas con discapacidad. En dicha sesión, la propuesta de abandono de criterio fue aprobada por mayoría de 8 votos. Tomaríamos la votación respecto del derecho de consulta y la propuesta de cambiar el criterio en lo correspondiente a que la consulta o la falta de consulta no lleva en automático a la invalidez de la norma. Señor vicepresidente, permito informarle que existe votación expresa de 8 votos a favor de la propuesta. Derivado de este debate y abandono de criterio, el sábado 11 de octubre, la ministra Lenia sostuvo una reunión virtual con personas con discapacidad pertenecientes a diversas organizaciones del país. En el encuentro, recogió sus inquietudes y peticiones en torno a este tema. En consecuencia, el 13 de octubre, la ministra Lenia Batres solicitó atentamente a las y los ministros integrantes del Pleno de la nueva Suprema Corte que se dejara en lista la acción de inconstitucionalidad y que se realizara una convocatoria para llevar a cabo una audiencia pública. Los días 20, 21 y 22 de octubre se llevó a cabo la primera audiencia pública para escuchar opiniones y reflexiones sobre la invalidez de leyes por falta de consulta a personas con discapacidad. Ha sido un ejercicio efectivamente extraordinario. Con humildad les digo que nos han enseñado mucho. Para el primer día de audiencia se tenían previstas 34 participaciones, para el segundo 30 y para el último día 38. Escuchamos desde la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, de Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Coahuila y Tlaxcala. Al caso concreto que nos ocupa hoy, la afectación es indirecta pero relevante, pues desde la Corte puede mantenerse la invalidez y ordenar una consulta posterior con las personas con discapacidad psicosocial para diseñar un protocolo de supervisión. Esto es un ejercicio de participación efectiva cuando a través de la incidencia comunitaria en la creación de procesos de monitoreo se previenen vulneraciones a derechos humanos y se aseguran los ajustes razonables necesarios, pues la consulta es un lenguaje democrático y una práctica inclusiva, y es el deber del Estado quitar barreras para que se nos escuche y se nos incorporen en las propuestas en igualdad de condiciones. Importa cómo se convoca, en qué formatos y qué se hace con las experiencias compartidas. Proponemos que al admitir una acción por falta de consulta, en sí misma es un derecho sustantivo, pero que la Corte realice también un control constitucional de oficio
para que verifique si el derecho o beneficio planteado se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes son guardianes de la Constitución y también de los tratados internacionales que tiene a rango constitucional México. Como persona que vive con discapacidad psicosocial, considero que si bien en el proceso legislativo del decreto que reforma la fracción 14 del artículo 13 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo se omitió el llevar a cabo la consulta a las personas con discapacidad, lo cierto es que también la porción normativa referida sí es constitucional, toda vez que las visitas reguladas a los hospitales psiquiátricos velan por la protección de nuestros derechos a la salud mental, a la vida y la integridad personal, derechos que están convencionalmente garantizados. Pero además garantiza que el Estado mexicano cumpla con su deber de cuidado a este grupo de atención prioritaria al cual yo pertenezco. Confiamos en su criterio de ustedes, de cada uno de ustedes, la preparación de ustedes, la sensibilidad de las ministras y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia. Sabemos que su misión es garantizar la justicia y la verdadera justicia no debe detenerse por una formalidad. La consulta debe de empoderar, no paralizar los derechos, debe servir para fortalecer la participación y mejorar las políticas públicas, no para frenar los avances que tanto esfuerzo y lucha han requerido. Respaldamos el nuevo criterio de la Corte que propone analizar caso por caso la validez de las leyes, valorando el fondo, el beneficio real, el impacto positivo, en lugar de anularlas automáticamente por razones formales. Y desde nuestra experiencia como organización social, proponemos acciones concretas para seguir construyendo una justicia verdaderamente inclusiva. Por eso hoy no venimos a pedir un privilegio, sino a corregir un error histórico, que el derecho a la consulta no se convierta en una herramienta para silenciarnos. El criterio propuesto por la ministra Lenia Batres representa un punto de inflexión. Por primera vez se reconoce que reiterar nuestros derechos en las leyes no debe invalidarlos, porque cuando una norma repite lo que ya dice la Constitución o la Convención, no está violando la ley, está cumpliendo con ella. Invalidar estas normas ha significado borrar accesos, apoyos, intérpretes, programas y garantías que las personas con discapacidad necesitamos para vivir en igualdad. Escuchamos a quienes se dieron este tiempo para hablar de un tema que esta Corte considera en este momento fundamental, tan importante que ocupa la primera audiencia pública. Queremos platicar permanentemente con las personas implicadas en nuestras resoluciones, no tomarlas en la oscuridad de una sala con la pretensión de que sabemos todo y que no tenemos por qué escuchar a nadie. Antes de este ejercicio, solamente en temas como la discusión de la ley del ISSSTE o de la ley de radiotelecomunicaciones en 2008 o la interrupción del embarazo, suscitaron audiencias públicas en esta Corte. Cabe señalar que en ninguna se emitió una convocatoria abierta y todas obedecieron a temas muy específicos que en su momento les fue imposible evadir. Sin embargo, a diferencia de esos otros momentos, nosotros tenemos un compromiso muy grande pues para resolver, así como estamos generando esta audiencia excepcional, tenemos también un compromiso excepcional. Los ministros aquí presentes vamos a seguirlo discutiendo. Estoy segura que vamos a tratar de serles absolutamente leales a su sentir, a su pensar y tratar de no dejar este tipo de dudas para que nadie crea que alguien aquí ha pretendido en ningún momento suprimir o poner en riesgo, es más, cuestionar este derecho. Más bien nos es evidente y a lo mejor nos planteamos otras tareas, pero creo que lo que es más evidente de este diálogo es que urge una ley en la materia, que por cierto no es facultad de esta Corte, pero creo que es todo el diálogo, todas nuestras opiniones, preocupaciones pasan por esta
omisión, por esta necesidad para que se termine de materializar pues un derecho que efectivamente es un derecho sustantivo, que además estamos obligados a no poner de ninguna manera ni en duda siquiera pues los derechos que tanto trabajo pues ha ido costando en ya décadas que ustedes llevan incorporando cada vez más estos reconocimientos de derechos. Para nosotros, para nosotras, los derechos de ustedes son absolutamente intocables. Vamos a buscar que se observe en nuestras resoluciones que así los consideramos. Las audiencias públicas son una expresión concreta de una Suprema Corte actual que se transforma, que se humaniza y que reconoce que la justicia no puede construirse de espaldas al pueblo.